Gangrena gaseosa. Clostridium perfringens. ¿Ya? ¿Qué cosa es un Clostridium? Es un gram negativo o positivo. Positivo, ahí está. ¿Se nota o no que es un gram positivo? Es un gram positivo. ¿Ya? ¿Es un coco o es un bacilo? Cuando es alargadito es un bacilo. Bacilo gram positivo. Clostridium perfringens. ¿Ya? Aparece tras heridas sucias o penetrantes que producen lesión vascular. O sea, cuando una herida, pónganse una herida por un clavo, una herida de arma punzocortante, lesiona estructuras vasculares, por muy simples que sean esas lesiones, puede ocasionar una gangrena gaseosa por Clostridium perfringens. Cuidado con los neutropénicos, otra vez neoplasias, ¿ya? Podríamos seguir agregando ahí incluso los diabéticos, ¿ya? O sea, todo inmunosuprimido tiene ese factor de riesgo, ¿ya? ¿Por qué se llama gangrena gaseosa? ¿Quién sabe? Para empezar, ese bacilo gram positivo, ¿es aerobio o es anaerobio? Anaerobio. ¿Estamos de acuerdo? Anaerobio. ¿Por qué se llama gangrena gaseosa? Porque crea gas. Gas. ¿Y cómo se van a dar cuenta de la presencia de gas? A la palpación, las burbujitas. Y en la placa, lo que están viendo aquí, miren, en partes blandas hay presencia de aire. Gangrena gaseosa. Y si es anaerobio, ¿cuál es parte del tratamiento? Exponerlo a tensiones de oxígeno superiores a los que ellos pueden tolerar. Por lo tanto, hacer fasciotomías ya los libera. ¿Se dan cuenta? Acá han hecho unos cortes con la idea de eliminar los anaerobios. Y hay que coberturar. ¿Con qué cosa se trata? Penicilina. Penicilina más metronidazol es una muy buena elección. ¿Ya? Una muy buena elección. ¿Se entiende? Fácil, ¿eh? Entonces, ¿cómo les pueden poner en un cuadro que en la radiografía se observa gas a nivel de, ¿no? A nivel de partes blandas? Esa es una gangrena gaseosa. ¿Ya? Gangrena gaseosa. Mordeduras por animales. Bueno, la última vez les han preguntado mordedura por Loxosceles laeta, pero pueden preguntarles también por otros animales. ¿Ya? Y la más común es mordedura de perro, ¿no? La mordedura de perro. Estas son las bacterias implicadas. Una de ellas es la Pasteurella multósida. Es un tipo de pseudomona en realidad. Pasteurella multósida, así se llama. ¿Ya? Ese nombre medio rarito, hay que grabarlo. Pasteurella multósida. Produce una celulitis alrededor de la herida. ¿Ya? Y puede producir incluso bacteriemia. Cuidado en aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática. ¿Ya? Incluso bacteriemia. Normalmente debería producir solo celulitis en la zona de la mordedura. ¿Ya? Pero puede extenderse y producir bacteriemia, y ustedes saben que bacteriemia significa que la bacteria se vaya a todo lugar donde haya sangre, ¿ya? En pacientes sobre todo que tienen insuficiencia hepática, ¿no? En cirróticos. Pasteurella multósida, relacionado a la mordedura de perro, ¿ya? Pasteurella multósida. Y este es otro, Capnocitofaga canimorsus, ¿ya? Este Capnocitofaga canimorsus también está en la mordedura de perro, ¿ya? Septicemia. Cuadros de coagulación intravascular diseminada, que se van a presentar obviamente después de la mordedura de perro, en pacientes sobre todo de tipo esplenectomizados. ¿Ya? Esplenectomizados. Claro, dice alcohólicos inmunodeprimidos, pero fundamentalmente esplenectomizados. ¿Ya? Es un germen encapsulado. Todo germen encapsulado significa que puede causar problemas serios en pacientes esplenectomizados. ¿Cuáles son los gérmenes encapsulados que más comúnmente vamos a tener enfrente siempre? Streptococcus pneumoniae es uno de ellos, ¿ya? Haemophilus influenza tipo B es otro. Y cuidadito con la malaria, que también es un germen de ese tipo. O en todo caso, este caso es un parásito, ¿no? Fíjese, puede causar septicemia, ¿ya? O sea, una mordedura simple puede acabar en algo serio. Por lo tanto, una mordedura de perro puede matar. Sí puede matar, dependiendo de quién se trate la persona accidentada. ¿Ya? Capnocitofaga canimorsus, no se olviden. ¿Ya? Pasteurella multósida es más común. ¿Ya? Y normalmente debería producir una celulitis alrededor de la herida, punto, nada más. ¿Ya? Este Capnocitofaga canimorsus ya puede producir cosas más serias dependiendo de quién se trate el accidentado. Pero igual está en el perro. No estoy hablando de un perro necesariamente con rabia.
un perro común y corriente, está en la flora de la mucosa oral del perro, en la saliva del perro. Hay otras bacterias también. Streptobacillus moniliformis, que es propio de las mordeduras por roedores, ¿ya? Roedores básicamente haciendo referencia a la mordedura de rata. Es común la mordedura de rata. La gente les dice, yo notaba sonidos cuando estaba durmiendo, prendí la luz y me saltó y me mordió de la mano. ¿Ya? Y vienen así al día siguiente. A veces no sabemos qué hacer, ¿qué hago? ¿Le doy tratamiento antibiótico nomás? ¿Le doy curación? ¿No le digo nada? ¿Le doy vacunación para la rabia? ¿Qué dicen? ¿Se vacuna contra la rabia? Las ratas que tienen rabia, porque sí pueden tener, no toleran al virus. Apenas se infectan, rápidamente tienen un muy mal estado general que ya no les permite ni atacar. Rápidamente se mueren también. ¿Ya? Entonces, no, o sea, no es como en el perro con rabia sí puede estar ahí, merodeando y con ganas de atacar a la gente. ¿Ya? Entonces, la mordedura por rata no se vacuna, por si acaso. No se necesita vacunación para la mordedura por rata. Pero sí hay que prevenir las infecciones que pueden producir las bacterias que están en la saliva, ¿no? Como Streptobacillus moniliformis, Aspergillus minor también es importante, ¿ya? Relacionados a la mordedura de rata. ¿Con qué se maneja la mordedura de rata? Hay que lavar con agua y jabón, hay que calmar el dolor, con paracetamol de preferencia, nunca usen AINES, puede producir fasciitis necrotizante, cuidado, ¿ya? Paracetamol de preferencia. Ahora, para los pacientes que les gusta cosas diferentes al paracetamol, porque a veces se exigen, pueden darles pues de repente una pirazolona, ¿no? O sea, metamisol, por ejemplo, hay en tabletas también, si es que quieren. Pero no usen AINES, ¿ya? Nada de diclofenac o ketoprofeno, ¿ya? Porque puede causar problemas. ¿Y con qué antibiótico se debe de cubrir? Aquí esto sí hay un consenso, ahí no va a haber problema. Casi todas las mordeduras, incluso la mordedura humana, la mordedura por perro, etcétera, etcétera, es con amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ya? 5 a 7 días de tratamiento, no más. Amoxicilina con ácido clavulánico. Acuérdense que en el caso de la rata no se vacuna al humano. En el caso del perro, ¿se vacuna? Eso les pueden preguntar de repente en salud pública. En el caso del perro, hay dos posibilidades. Parece tonto al inicio. ¿Perro conocido o perro desconocido? ¿A qué nos referimos? Es diferente que les ataque un perro, digamos, que vive en una vivienda, ¿no? A que sea un perro callejero, cuando estaban transitando por un basural, no saben de dónde viene el perro. Si es un perro que no puede ser observado ni vigilado, hay que vacunar de inmediato. ¿Ya? Pero si es un perro que se puede observar, o sea, un perro que de repente tiene dueño, etcétera, hay que observarlo 10 días. Si en 10 días el perro no se muere, no tiene rabia. Pues no va a ser necesario vacunar. Hay que curar la infección, hay que calmar el dolor. Pero si el perro se muere hasta más o menos los 10 días, ya hay que tomar medidas de salud pública. Una de ellas es extraer muestras de cerebro del perro y analizarlo para la presencia de rabia, y hay que vacunar a la persona agredida. ¿Ya? Hay tiempo, no, nunca es más corto el tiempo. ¿Ya? 10 días se observa, no se olviden. Pero en todos los casos el tratamiento antibiótico es mandatorio. Amoxicilina con ácido clavulánico. Cuidado en el perro con ese Capnocitofaga canimorsus, o cuidado con la Pasteurella multósida. Son las dos bacterias ahí más importantes, ¿ya? En el caso del perro. Y en el caso de mordedura de rata, Streptobacillus moniliformis, Aspergillus minor, ¿ya? Acuérdense de los nombrecitos. Vamos a las preguntas. ¿Ya? Vamos a las preguntas. Niño de 14 años acude a su consulta por presentar herida por mordedura en antebrazo, con exudado purulento, que ha empezado a pesar del tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Cuál es la etiología más probable de la infección de la herida? ¿Ya? Hay mordedura. En mordedura, olvídense del estafilococo, olvídense del estreptococo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Tienen que pensar en agentes etiológicos propios de una mordedura. Pasteurella multósida, Capnocitofaga, Mycobacterium también queda. Quedan los dos. Pasteurella multósida, queda Capnocitofaga. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Han hecho lo correcto? Sí, porque le han dado amoxicilina con ácido clavulánico, pero a pesar de eso dicen que ha empeorado.
¿ya? Ha empeorado. El exudado se ha tornado purulento. Ustedes se acuerdan, la Pastorela multósida era común en las mordeduras, ¿ya? Además, si les hablan de Pastorela multósida y Capnocitofaga, ustedes están haciendo una rememoranza, esto es de mordedura de perro. Se sobreentiende que no ha participado roedores ahí, ¿ya? Porque no está entre las alternativas siquiera. Tengo estas dos. Esta pregunta no es tan simple, ¿eh? Pero van a ver cómo se puede resolver. Tengo estas dos posibilidades. La Pastorela multósida era el agente hematiológico más común, pero sin embargo el Capnocitofaga canimorsus, acuérdense que podía dar cuadros severos, incluso coagulación intravascular diseminada, podía producir una septicemia dependiendo de la inmunidad del paciente. Aquí no me dice que el niño tenga inmunosupresión, pero si a pesar del tratamiento correcto hay un empeoramiento del cuadro, yo debo de sobreentender que quizá el paciente tenga algún factor de riesgo, ¿ya? Y si fuera Pastorela multósida no hay problema. ¿Cuál debe ser el agente ese que puede producir cuadros severos? ¿No? Capnocitofaga canimorsus, ¿ya? Y de esa forma es como vamos a elegir. Como les digo, esta es una pregunta un poco compleja, por la forma como hay que discernir antes de responder, ¿ya? En el examen, muy pocas veces tenemos este tipo de preguntas. Sin embargo, quería que se den cuenta cómo elegir a veces entre una u otra posibilidad, dependiendo del contexto. Algunas preguntas son mucho más, la gran mayoría son mucho más dirigidas, ¿ya? Les pueden preguntar, por ejemplo, cuál de las siguientes bacterias está implicada en la mordedura de perro. Hay veces hemos encontrado ese tipo de preguntas y ahí les ponen estafilococo, Clostridium difficile, etcétera, etcétera, y por ahí les ponen Pastorela multósida, ¿ya? Preguntas muy directas, podría ser. Enfermedad por arañazo de gato, otra de las posibilidades. Muy poco preguntan, pero no vaya a ser que se les ocurra. El agente etiológico, Bartonella genseslae, como saben ustedes, ¿ya? Esta Bartonella genseslae está en discusión si se debe o no dar tratamiento. En realidad, con o sin tratamiento, la evolución es muy parecida, ¿ya? Muy parecida. El tratamiento se hace con acitromicina o con rifampicina. Se da 5 días nada más de tratamiento, ¿ya? Se va a caracterizar porque justamente va a presentarse fiebre posterior, más o menos 24 horas o más después del arañazo del gato, ¿ya? Se va a presentar con fiebre y con adenopatías en la zona donde está el arañazo, ¿ya? Fiebre y adenopatías. ¿Por qué se debe de dar tratamiento? Ya los que están a favor del tratamiento. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, muy raras es cierto, pero bajo ciertas condiciones de inmunosupresión puede producirse abscesos a nivel de vaso, ¿ya? Abscesos a nivel de vaso, y eso puede condicionar obviamente cuadros severos en el tiempo, ¿ya? Lo más común es que se autolimite, o lo más común incluso es que el arañazo de gato no te produzca nada. Los que han estado expuestos a este tipo de felinos, ya sea como mascotas y alguna vez han sufrido un arañazo, quizá nunca hayan tenido fiebre. ¿Quién no ha manipulado un animalito de este tipo? ¿Ya? Pero hay veces que sí se puede presentar, ¿ya? Y en esas situaciones es la Bartonella genseslae el agente etiológico, ¿ya? Las manos obviamente son la localización más frecuente, ¿ya? Y como dice bien claro, no necesariamente requiere tratamiento antibiótico. Y las veces que alguien apuesta por el tratamiento tiene que dar o acitromicina o rifampicina, una de dos, ¿ya? 5 días. Si es acitromicina será pues 500 miligramos el primer día y los 4 siguientes días 250, ¿no? Hasta completar. Y si fuera rifampicina, viene de 300 miligramos, se administra 600, o sea, 2 a la vez, cada 24 horas hasta completar 5 días también. Esa es la forma más o menos como deben de tratar. A lo mucho preguntan aquí por el agente etiológico, incluido el MIR. No he visto más cosas, ¿ya? No he visto más cosas, ¿ya? Y justamente la 21ª pregunta dice el agente etiológico de la fiebre por arañazo de gato, y hay que acordarse que es Bartonella genseslae. Pero ya que estamos aquí viendo algunas cosas, ya, la Rickettsia conori, Coxiella burnetii, ¿se acuerdan qué cosa produce la Rickettsia conori? No hemos hablado todavía de Rickettsia, lo vamos a ver en la parte tropicales 2, pero vayan acordándose. La fiebre botonosa mediterránea produce, ¿no? La Rickettsia conori. ¿Por qué se caracteriza? Todas las Rickettsias se caracterizan por exantema que afecta palmas y plantas, ¿no? Y en contacto con un animal de sangre caliente que de repente tenga garrapatas. La diferencia es que la Rickettsia conori produce o se presenta con un botón necrótico en la zona donde ha habido la picadura, cosa que no sucede en la fiebre de las montañas rocosas, por ejemplo, ¿ya? Donde hay todo, pero menos esa situación. Ya lo vamos a comentar. ¿Por qué les comento algo que de repente no era importante antes? Porque tenemos Rickettsia en el Perú, por si acaso. Ya tenemos Rickettsia en el Perú. Coxiella burnetii produce la fiebre Q, y la fiebre Q tiene 2 fases, como ustedes conocen. Una primera fase que es neumónica,
Es la única riqueza que no se transmite por garrapatas, sino se adquiere por inhalación, manipulando cuero de animales generalmente. Entonces, como ingresa por vía inhalatoria, la afectación es pulmonar, hay una neumonía al inicio. Y cuando no se trata bien, en el tiempo hacen endocarditis, que es la segunda fase, la fase crónica. ¿Ya? Coxiella burnetii o fiebre Q. Ya hemos hablado de la Bartonella henselae, ya sabemos que la Pasteurella multósida es un agente etiológico que es común en la mordedura por perro, puede producir celulitis localizada. ¿Cuál es la diferencia? Celulitis localizada aquí y en el otro, en el Capnocitofaga canimorsus, cuadros diseminados, cuadros severos, ¿ya? Acuérdense de eso. Esta aeromona es una enterobacteria gram negativa que no tiene mayor trascendencia. ¿Ya? No tiene mayor trascendencia. No, bueno, ahí lo han puesto como una alternativa más. ¿Se acuerdan de Bartonella henselae? Yo les soy sincero, es la única pregunta que he encontrado de fiebre por arañazo de gato. ¿Ya? Y la idea es justamente abarcar lo que puede venir en el examen. ¿Qué cosas podrían preguntarles? No sé. De repente si es necesario el tratamiento, aunque no creo. Para mí que si les preguntan, les volverían a preguntar algo parecido. Ya. Bien. Varón de 35 años con abrasión en mano derecha y aparición posterior de dolor agudo, dice, en el hombro del mismo lado. O sea, en la mano se hace el problema y después aparece dolor en el hombro. ¿Ya? En el examen, mal estado general. Tengan presente cuando resuelven un examen esto de mal estado general. Mal estado general, tómelo literalmente como está. Es un mal estado general. ¿Ya? No es para pasarlo. No es que nos hemos acostumbrado en las historias clínicas a poner aparente regular estado general, regular estado de hidratación y no le damos importancia. ¿Ya? Pero en un examen, cuando dicen mal estado general es porque realmente está en mal estado. ¿Ya? Fiebre, 39,4, eritema oscuro y edema en el hombro y miembro superior derecho. Hay edema, imagínense, con zonas de necrosis. Aumento de la creatinina sérica, ¿está viendo qué cosa? Compromiso renal, taponamiento renal. ¿Ya? Hay aumento también de las transaminasas y hay trombocitopenia. El hemocultivo de inicio del cuadro clínico se torna positivo. Ajá. O sea, había bacteriemia, por eso es que el cultivo se ha hecho positivo. Y llega al compromiso del sensorio. Dice cuál es el microorganismo causal más probable. A ver, elijan entre los que están acá. ¿Qué cosa les parece esto de aquí? ¿Qué cosa ha habido al inicio? Ha habido una puerta de entrada, una lesión, ¿no? ¿A dónde? A nivel de mano. ¿No les parece raro que después pase al hombro? Pero no dice que ha ido avanzando por contigüidad. Aparentemente de frente ha saltado al hombro en algún tiempo. Hasta habrá avanzado por un sitio no visible. Había una patología que se iba interfascias, acuérdense, que avanzaba entre fascia y fascia, de tal manera que por fuera no se ve nada. ¿Qué podría ser? Miren, 35 años, abrasión en mano y aparición posterior, dice, de dolor agudo en el hombro del mismo lado. Hay mal estado general. O sea, hay un estado deteriorado que no es compatible con lo que tú estás viendo. Tú solamente ves una heridita en la mano y nada más. Sin embargo, hay mal estado general. Hay fiebre, eritema oscuro, ¿ya? No dice rojizo como en el estafilococo. Eritema oscuro. Edema en el hombro y miembro superior derecho. O sea, se ha hinchado. Algo debe haber ahí. Que por fuera no se ve tan mal, pero está comprometiendo el estado general, ¿ya? Y compromiso incluso hay de taponamiento renal, está habiendo un compromiso sistémico, y el hemocultivo para colmo se ha vuelto positivo, o sea, hay bacteriemia, en algo que aparentemente no hay nada. ¿Cuál era esa patología que por fuera no se ve gran cosa, pero había sido una cosa aparatosa? Es una fasciitis necrotizante, así es. Y la fasciitis necrotizante, ¿cuál era el germen principal que estaba ahí? Acá, mira, Bacteroides fragilis podrá ser. Clostridium sp, Staphylococcus aureus, estreptococo del grupo A, eso sí. Y el otro es el estreptococo del grupo B. Ese estreptococo del grupo B, ya hemos dicho, es el estreptococo que coloniza canal vaginal en las mujeres que están gestando, pero a término. ¿Cuál es la alternativa aquí? Estreptococo del grupo A. Fíjense cómo tienen que más o menos observarlo. ¿Ya? Este también sería una pregunta que de repente no es tan simple de responder, pero más o menos, ubicándonos con lo que hemos visto, sí se podría hacer. Paciente en el 6º día posoperatorio por peritonitis debida a perforación traumática de colon. Ya no dice con qué, pero si dice traumática será pues por arma blanca o por arma de fuego o por algo así, por una herida penetrante, ¿no? Perforación traumática de colon. 6º día posoperatorio.
La herida operatoria presenta vesículas hemorrágicas en la superficie de la piel, ¿ya? Al explorar la herida se encuentra aponeurosis, que es lo mismo decir fascia, edematosa, ya no está normal la fascia, ¿ya? Color gris pizarra, tejido celular subcutáneo esfacelado. Cuando está afectada la fascia, ¿qué cosa es? Fasciitis necrotizante, ¿ya? Fasciitis necrotizante. ¿Cuándo sería gangrena gaseosa? Que hayan dicho que le han tomado una radiografía y han visto gas, pues, en partes blandas. Entonces, la respuesta aquí es fasciitis necrotizante. Solo hay que reparar en lo que nos están comentando, ¿ya? En infección de tracto urinario, fíjense, hemos visto digestivo, hemos visto piel y tejidos blandos, vámonos a tracto urinario. Y luego, ¿qué quedaría? Todavía quedaría infecciones a nivel del sistema nervioso central, que son cosas que hay que ver, ¿ya? En infección de tracto urinario hay que definir bien las ITU bajas y las ITU altas, por favor, ¿ya? ITU baja es lo que ustedes conocen. ¿Qué cosa hay? Disuria, polaquiuria, tenesmo, urgencia miccional, dolor en hipogastrio. ¿Hay fiebre? No, no hay fiebre, nunca, en una cistitis. En una pielonefritis ya no hay síntomas miccionales. Raro que haya disuria, polaquiuria. Hay malestar, fiebre, vómitos, postración, ¿no? Compromiso del estado general, bacteriemia, fiebre, escalofríos, ¿ya? Es más fácil darse cuenta de una ITU baja que de una ITU alta. ¿Estamos de acuerdo? Ya. En ITU baja decimos, no es porque sea de baja peligrosidad. Claro que sí lo es, pero no es por eso el nombre. Es ITU baja por el tracto urinario, ¿no? O sea, vejiga, uretra, más o menos por ahí. Pero desde uréteres y a veces incluso la misma afectación de los riñones, a veces incluso con presencia de material purulento en los riñones, eso es una pielonefritis, ¿ya? Y hay bacteriemia. Ya sea en varón o en mujer, hay que acordarse de una situación muy clara. La uretra en la mujer es corta. En el varón, por la presencia del órgano sexual masculino, es de más longitud. Aparte de eso, la mujer no tiene próstata. En el varón la próstata sirve para filtrar todavía las bacterias que por ascenso podrían llegar, lo cual ya es difícil. Pero así llegaran, la próstata lo filtra. En el caso de la mujer no. Eso hace que las mujeres sean más propensas a tener infecciones de tracto urinario, ¿ya? No es común estar diagnosticando infecciones de tracto urinario en varones. No es dable, ¿ya? No es dable. No tiene mucho sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En infección de tracto urinario más es en mujeres. Es una de las cosas que hay que recordar, ¿ya? Es más en mujeres. En varones a veces se hace mucho diagnóstico de infección de tracto urinario. En realidad hay que valorar, de repente es otra cosa. A veces el varón viene por disuria. Yo más debo de pensar en una uretritis. Una clamidia me puede dar eso, ¿ya? No tanto una infección de tracto urinario, porque es difícil que llegue a vejiga, ¿ya? Hay barreras que tienen que pasar, una de ellas es la próstata y otra es la longitud de la uretra. Acá no. En el caso de la mujer, la uretra es corta, ¿ya? Y no hay próstata que pueda ayudar y fácilmente puede llegar a la vejiga, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, cuando hablamos de ITU baja y alta, hay que delimitar bien, ¿ya? ITU baja, vejiga, uretra. ITU alta, uréteres y riñones. ¿Estamos de acuerdo? Y en el tratamiento también es lo mismo. Para pensar en tratamiento hay que pensar qué antibióticos pasan por vía urinaria alta y cuáles concentran bien a nivel de vejiga. Cuando hablamos de ITU baja, cistitis, sobre todo en mujeres, esa disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, hay que pensar en estas dos posibilidades como tratamiento: nitrofurantoína y fosfomicina. Ahora, ¿por qué les hago referencia a estos dos antibióticos? Alguien me dirá, yo quiero usar ciprofloxacino, pues. Bueno, bestial, usen pues ciprofloxacino. También de repente les va a servir, ¿ya? Quiero usar meropenem. Bueno, usen meropenem, también puede servir. Pero hay una situación. Ustedes saben que el agente etiológico más común es Escherichia coli. El Escherichia coli puede ser sensible, puede producir betalactamasas de espectro ampliado o betalactamasas de espectro extendido. La gran ventaja es que la nitrofurantoína y la fosfomicina ambas actúan contra betalactamasas de espectro extendido, ya de tal manera que si tú tienes una ITU baja, no te interesa ni siquiera el patrón de sensibilidad. Puedes usar de frente cualquiera de los dos tratamientos. ¿Cuánto cuesta una nitrofurantoína? Barato, ¿ya? Entonces deberíamos usarlo de esa forma. Otras ventajas que la nitrofurantoína, bueno, se usa 7 días, la fosfomicina es una sola dosis, ¿no? Una sola dosis, que puede tomarlo en consultorio incluso.
El problema aquí es un poco el precio, ¿no? Bordea más o menos 50 soles, más o menos, ¿ya? Pero bueno, hay que ofertarle esas dos posibilidades al paciente. ¿Cuál es el error que se comete? Amikacina, ¿o no? Gentamicina, ciprofloxacino. Y algunos se malean más todavía, levofloxacino le dan. No está bien, ¿ya? No está bien. En ITU alta, tendrá que ser, por si acaso, ni nitrofurantoína ni fosfomicina tienen buen pasaje por tracto urinario alto, ¿eh? Pasan muy rápido, solamente concentran en vejiga. Por lo tanto, en ITU alta no sirve fosfomicina ni nitrofurantoína, por si acaso. No se les ocurra usarlo en una pilonefritis. Betalactámicos, cefalosporinas, carbapenens, puede servir. Puede servir betalactámicos más inhibidores de penicilinasa como amoxiclavulánico, perfecto. ¿Ya? Aminoglucósidos, en teoría podría servir, ¿ya? Pero ya una vez hemos comentado de que en monoterapia no están indicados, hay que guardarlo para, como han visto, endocarditis infecciosa, ¿no? Casos de vida o muerte se tienen que usar, no hay que malograr. Monobactámicos también podría servir, como el Astrionan. Básicamente nos quedamos hoy en día con cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? Por eso es que la ceftriaxona está bien, no para ITU baja, para ITU alta sí, para ITU baja no, ¿ya? Amoxiclavulánico también podría servir, ¿ya? Podría servir. Más o menos es así como tienen que enfocar. Entonces, en la emergencia, ¿qué cosa hacemos? La mayoría viene por disuria, por la quiuria tenefovesical. No le den ciprofloxacino, ¿ya? Denle nitrofurantoína o denle fosfomicina, ¿ya? El urocultivo se pide en todas las ITUs, tampoco. En las ITUs recurrentes y en las pilonefritis, si no, no tiene sentido. No pueden pedir para toda infección de tracto urinario urocultivo. Va a salir E. coli, ya es sabido, ¿ya? Entonces, fíjense, por situaciones anatómicas durante el embarazo, ¿ya? Hay factores mecánicos. El incremento del volumen del útero, miren, a pesar de que todos somos conscientes, era importante verlo bien. Miren cuánto puede incrementar ese volumen, de tal manera que va a comprimir estructuras propias del tracto urinario, ¿o no? Además de eso, la producción de progesterona va a enlentecer, ¿ya? Va a enlentecer el peristaltismo normal de los uréteres. Eso va a condicionar de que haya rebosamiento, esto que están viendo acá, rebosamiento, ¿ya? Y este rebosamiento va a hacer de que sea un caldo de cultivo para infecciones de tracto urinario alto en las gestantes, ¿ya? En las gestantes. Esta dilatación pielocalicial. Cuidado, puede haber cantidades importantes, incluso los factores hormonales lo mismo, ¿ya? Los factores hormonales lo mismo, ¿ya? Normalmente el riego sanguíneo hace que se filtre la orina por los riñones, ¿ya? Esto debería por los uréteres almacenarse a nivel de vejiga, pero por factores hormonales, dentro de ellos, por ejemplo, la progesterona, lo que hace es relajar el trígono vesical. Y esa relajación del trígono vesical hace que esta válvula que existe de uréteres hacia la vejiga se hagan incompatibles o disfuncionales, de tal manera que el rebosamiento sea en sentido inverso, miren. Y se va a producir esto que hemos mostrado al inicio, ¿ya? Esas condiciones favorecen infecciones de tracto urinario en las mujeres. Factores mecánicos, factores hormonales, ¿ya? Lo que habíamos comentado. Fíjense cuánto se puede almacenar, 200 mililitros de orina pueden estar ahí en esta zona, y eso puede servir de caldo de cultivo. Entonces, en las gestantes hay un tratamiento especial, hay un enfoque muy especial. Las bacteriurias asintomáticas que no se tratan en la población, en las gestantes se deben de tratar, para que cuando esto suceda de forma inevitable por el mismo embarazo, no se transforme esa bacteria asintomática en una pilonefritis, ¿ya? Entonces, esta imagen, por muy jocosa que parece, nos muestra más o menos cuáles son las categorías clínicas de las gestantes con ITU. La primera nos muestra, ¿qué simboliza esto? Que la persona no tiene absolutamente ningún síntoma, pero puede tener ahí la bacteria alojada. ¿Qué cosa será eso? Una bacteriuria asintomática, ¿no? La famosa disuria por la quiuria, tenesmo, dolor en hipogastrio, es una ITU baja. Y la otra es fiebre, postración, mal estado general, náuseas, vómitos, dolor lumbar, ¿no? Que la paciente ni siquiera sabe por qué es, y es una ITU alta, ¿ya?
Entonces hay bacteriuria sintomática, hay cistitis aguda y hay pielonefritis aguda, y hay que manejarlo así. El manejo tanto de la bacteriuria sintomática como la cistitis aguda es parecido. Y en la pielonefritis hay que internar a la paciente. Acá solamente para mostrarles, miren, según la FDA, los aminoglucósidos están en categoría D. Ustedes saben que categoría D es prácticamente contraindicado. ¿Sí? ¿Ya? Y todos los demás, betalactámicos, cefalosporinas, fosfomicina, nitrofurantoína, treonán, están en categoría B. ¿Ya? Sí se pueden usar. ¿Ya? Sí se pueden usar. Fíjense, para la pauta de tratamiento, la fosfomicina es una sola dosis, un solo día se necesita. La nitrofurantoína se necesita necesariamente 7 días. ¿Ya? Hay tratamientos acortados, ¿ya? De 3 días, como están viendo aquí, con cefuroxima, con cefalosporinas de tercera, como esta cefixima, cefpodoxima también es de tercera, ¿ya? Se podrían usar. Hay otros de 5, ¿ya? Sin embargo, el de elección, a pesar que fosfomicina es un día, sigue siendo nitrofurantoína. Entonces, si les preguntaran en gestantes cuál es el tratamiento de elección para la citus, ¿qué van a marcar? Nitrofurantoína. Y cuidado, les preguntan y no hacen diferencias entre ITU alta y baja. ¿Ya? Eso siempre hemos observado. Tratamiento de elección de la ITU en gestantes si no les dicen si es ITU alta o baja. Perdón. Y no les dicen si es ITU alta o baja. Y consideran siempre nitrofurantoína. Si les dijeran en una pielonefritis, no vayan a marcar nitrofurantoína. Ahí es cefalosporinas de tercera. Es lo que usamos en nuestro medio, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de usar fosfomicina? Que es en una sola dosis se soluciona el problema. Siempre cerciórense de que lo tome con vejiga vacía, ¿ya? Después de haber miccionado, ¿no? Y cubre bacterias resistentes también. Tanto fosfomicina como nitrofurantoína cubren no solo Escherichia coli, sino todos los otros gram negativos, enterobacterias, como Serratia marcensis, como Enterobacter cloacae, que son más severas, también lo cubre. Hasta gram positivos como enterococo, incluido enterococo resistente a vancomicina, se cubre muy bien con estas dos, pero siempre para ITU baja, nunca para ITU alta, o sea, en pielonefritis no sirve. A ver, de acuerdo a lo que estamos comentando, dice, ¿en qué tipo de pacientes está indicado realizar detección y tratamiento de bacteriuria sintomática? En gestantes. ¿En qué otro grupo se puede tratar bacteriuria sintomática y se debe tratar? En pacientes varones, por ejemplo, con patología prostática, que tengan urocultivo positivo y no tengan síntomas, o sea, bacteriuria sintomática, y que vayan a ser sometidos o van a tener una intervención a nivel de próstata. Puede haber remoción ahí de las bacterias y producir bacteriemia. O sea, hay que tener un poco de cuidado. Ahí se debe tratar, ¿ya? En los niños, la bacteriuria sintomática en niños se tiene que tratar, ¿ya? Se tiene que tratar. Mujer de 32 años, gestante de 11 semanas, que en la analítica del primer trimestre se evidencia una bacteriuria estando la paciente asintomática, o sea, es una bacteriuria asintomática en una gestante. ¿Qué actuación terapéutica aconseja? Fíjense, como dice bacteriuria asintomática, es lo mismo a decir, en el peor de los casos, hasta cistitis, o sea, el manejo es igual. No está hablando de una ITU alta, ¿no? Está hablando de una bacteriuria asintomática. ¿Qué cosa es lo que le van a dar? Ya hemos dicho en el examen, hay un antibiótico que es el de elección. ¿Cuál era? Nitrofurantoína, ¿ya? Nitrofurantoína. Entonces aquí la alternativa sería nitrofurantoína por 7 días. Y dice urocultivo mensual. Fíjense cómo vamos a completar ese concepto. O sea, no basta con tratarla. Hay que pedirle mensualmente un urocultivo para ver que no haya hecho recaída. ¿Cuál es la principal causa infecciosa, ya, de ingreso de gestantes por emergencia? Pielonefritis, la principal causa infecciosa, la más común, ¿ya? Potencialmente letal, porque es una sepsis, ¿ya? ¿Y cuál es, si vamos en cadena, la principal causa de pielonefritis en gestantes? Bacteriuria sintomática, ¿ya? Entonces una bacteriuria sintomática se tiene que tratar.
porque lo más probable es que pase a pielonefritis. No va a pasar a cistitis, va a pasar a pielonefritis. ¿Ya? No es a lo revés, no es que primero haga cistitis y de cistitis pase a pielonefritis. La bacteriuria sintomática, está demostrado, es la principal causa de pielonefritis. Y pielonefritis es la principal causa de internamiento de gestantes, desde el punto de vista infeccioso. Entonces, por ese motivo hay que tratarlo. Y le tratan y luego le hacen seguimiento mensual. ¿Ya? Alternativa D. Ahora, no siempre es gestantes. En la población en general puede haber infecciones de tracto urinario alto que estén relacionados a formación de cálculos. Esto es otra típica pregunta de examen. Les dicen en la radiografía, en la ecografía, en la tomografía, se observa cálculos. A veces todavía dice coraliformes, o sea, en forma de coral, coraliformes. ¿Ya? ¿Cuál es la bacteria que causa este tipo de cálculos? En realidad hay 3 bacterias importantes para las citus altas. Una es E. coli, otra es Klebsiella y otra es Proteus. Y Proteus, ¿ya? Y la especie Proteus mirabilis con más frecuencia todavía, es la que causa cálculos a nivel de riñones. ¿Ya? Entonces, en una pregunta que ustedes tengan, infección de tracto urinario alto asociado a presencia de cálculos coraliformes a nivel renal, eso es Proteus, no hay nada que discutir. ¿Ya? ¿Y con qué se trata? Se trata igual. Se trata igualito. Una cefalosporina tercera también cobertura. ¿Ya? Cobertura y muy bien. Salvo que produzca beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Y ahí tendrían que ya pasar a carbapenens. Y ahí están las preguntas, miren. Esta, por ejemplo, dice hombre de 20 años con clínica de infección urinaria. En el cultivo se aísla una cepa con fenotipo sensible, dice, de Proteus mirabilis. ¿Qué significa sensible? Que es sensible prácticamente a todos los antibióticos. ¿Ya? Señala el antimicrobiano menos apropiado para tratar esta infección. Bonita pregunta. ¿Cotri podrían usar? Sí, dice que es sensible. Sí. Cefuroxima, también. Cipro, también. Amoxiclavulánico. Nitrofurantoína y fosfomicina, ya hemos dicho, es para ITU baja. No actúan en pielonefritis ni en ITU alta. Y si es un Proteus, el Proteus puede causar, ¿qué cosa habíamos dicho? Cálculos a nivel renal. Necesitamos que actúe a nivel de vías urinarias altas, cosa que nitrofurantoína, tampoco fosfomicina lo va a hacer. Por lo tanto, la alternativa es nitrofurantoína. ¿Se entiende? Ya. En las mujeres, la profilaxis de las infecciones urinarias se debe de plantear solamente cuando existe. Esta es una bonita pregunta. Es un dato teórico esto. ¿Cuándo van a dar ustedes profilaxis? No siempre se da. ¿Cómo se da la profilaxis? Primero tienen que dar el tratamiento y luego le van a dar nitrofurantoína. Algunos prefieren dar 50 miligramos cada 24, ¿ya? De forma ininterrumpida, a veces por 2 o 3 meses, con controles, obviamente, ¿ya? Y algunos se atreven a dar hasta 100 miligramos cada 24, ¿ya? Pero el esquema estandarizado es más o menos 50. O, lógicamente, teniendo todos los otros cuidados respectivos, ¿no? No contaminación de la zona, etcétera. ¿Ya? ¿En qué tipo de pacientes? Suponiendo que una paciente tenga una infección ahora, en febrero, hace otra en agosto, ya será necesario darle profilaxis. O sea, eso es un parámetro que uno tiene que tener presente, ¿ya? Cuando la ITU es recurrente y se presenta en periodos acortados, se habla precisamente de que en 6 meses tenga 2 episodios de ITU, ¿ya? O sea, digamos, entre enero y agosto, o entre enero y junio, propiamente 6 meses, haya 2 episodios de ITU, ya es necesidad de darle profilaxis. Porque hay otra situación, que se considera normal 2 episodios de ITU en todo el año, por si acaso. Eso está escrito ¿qué les digo? En cualquier texto de nefrología incluso. No se debe considerar patológico en el caso de mujeres hasta 2 episodios de ITU en todo el año. Obviamente estamos hablando de mujeres sexualmente activas, ¿no? Adultas y todo lo demás. En un niño no está bien, ¿ya? Pero en una mujer de edad promedio y que tiene 2 episodios más o menos por año de ITU,
Bueno, hay que tratarlo, todo lo demás, pero no debe preocuparnos mayormente. Pero si tiene 2 episodios o más en solo 6 meses, eso sí nos debe llamar la atención. Ahí, eso sí amerita profilaxis, porque de lo contrario va a seguir haciendo itus a repetición. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, este es un dato teórico y la alternativa vendría a ser más de 2 infecciones cada 6 meses. ¿Ya? Solo en esa circunstancia se tiene que administrar profilaxis, de la forma como hemos dicho, ¿ya? Con nitrofurantoína de preferencia, ¿ya? Nitrofurantoína. 50 miligramos nada más. Ustedes saben que la dosis es de 50 a 100 cada 6 horas, ¿ya? 50 miligramos cada 24, no se necesita más. Y hay que hacer urocultivos mensuales, obviamente. La presencia de sonda urinaria es un factor de riesgo, sobre todo en varones, ¿ya? ¿Y por qué digo sobre todo en varones? Porque en el caso de mujeres, no va a incrementar tanto la frecuencia, aunque no lo crean, de infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque en la mujer es común la infección urinaria. Más la sonda, prácticamente la brecha que están acortando es solamente de la uretra, no es importante. En el caso del varón, que está protegido por las dimensiones de la uretra, más la próstata, cuando colocan la sonda, todito eso se sortea. Entonces, un varón con sonda vesical, sí tiene alto riesgo de tener itus incluso por otro tipo de gérmenes, ¿no? Como enterococo, ¿ya? Esto es propiamente de los pacientes con patología prostática, la mayoría de las veces, y el germen más implicado es Enterococo fecalis, no es E. coli, ¿ya? Enterococo fecalis, hay que tenerlo presente, ¿ya? Enterococo fecalis. ¿Y con qué se trata el Enterococo fecalis? El faecium es con vancomicina, ampicilina, así es. ¿Se puede usar nitrofurantoína? La respuesta es sí, cubre enterococo. ¿Se puede usar fosfomicina? También, ¿ya? También. De ahí que esos 2 antibióticos hoy en día, digamos, son de elección.